Antes que nada, a todas las madres, feliz día. Algunas les ha dado, pero algunas llegaron sobre el culto. Y eso es un día de conmemorar, porque no hay cosa más hermosa de entender que una madre es para toda la vida. Y entender que si estamos acá, algunos, como dijo alguien recién, algunos contamos con la bendición de tener nuestras madres aún, a otros ha partido su madre, otros son madres aún, pero la Biblia dice algo interesante en el Salmos. Hoy voy a hablar sobre madres, sí, vamos a homenajear a las madres con esta prédica. Las madres son el instrumento por el cual nosotros vivimos. Dice Salmo 139, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Todos salimos, aún Jesús salió de una madre. Entonces, es importante entender que una madre es el canal que Dios usó para darnos la vida. Obviamente los padres también, ¿no? Porque no se puede tener, aunque hoy con métodos científicos ya no necesitan de padres. No, hay tanta gente que ha nacido y no sabe quién es su padre. Pero la madre siempre está, ¿verdad? Y por eso ese reconocimiento que tenemos que darles a las madres. Yo sé que muchos de nosotros, yo cuento con la bendición de que mi madre ha sido una gran bendición para mi vida. ¿Sí? Mi madre sigue viva y ha sido y sigue siendo una gran bendición. Pero hoy conozco casos que las madres han abandonado, los han dejado tirados, los han dejado en otras familias. Y vos decís, ¿para qué una madre? Pero ¿sabes que la Biblia siempre nos insta a orar por nuestras madres? A bendecirlas. Proverbios capítulo 23, versículo 25 nos dice, por eso alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Y más en este día, que sean felices todas las madres. Y en la Biblia nos encontramos con diferentes madres. Y si nos vamos a la primer madre, y tengo un cuadrito acá de diferentes mujeres que han sido madres y que han marcado a la humanidad completa. La primera, Eva, la primer madre, ¿sí? Conocida como la madre de todos los vivientes. La que creó Dios de la costilla de Adán y que fue el instrumento para tener sus hijos. Ahora, cuando uno entra a mirar, esta mujer tuvo que pelear con la muerte de uno de sus hijos. Ustedes conocen la historia. Abel y Caín se enemistaron y uno mató al otro. Qué terrible. Ya el asesinato de por sí es algo muy doloroso, muy complicado. Peor aún cuando se da dentro de la familia y entre dos hermanos. ¿Cómo se debería sentir esa mujer como madre? Destruida. Sin embargo, Dios le dio una nueva redención a través de un tercer hijo que marca el camino para ser diferentes. Y de esa generación van a ser el hombre que nos daría la posibilidad de seguir viviendo cuando Dios se enojó con la humanidad. Estoy hablando de Noé, porque en un momento fue tal el enojo de Dios. Yo a veces pienso, cuando miro los titulares en la mañana, asesinato, un bebé que lo balearon en estos días. ¿Sí? ¿Qué sería tan grave en los momentos del Génesis que Dios se enojó tanto que decidió ¿qué? Destruir la humanidad? Y hay un versículo que a mí me gusta mucho en el libro de Génesis que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Una persona que encuentre la gracia de Dios cambia el rumbo de la humanidad. Que de verdad todos nosotros podamos ser de esas personas, que encuentremos con gracia con Dios y que a veces Dios en su enojo tenga planificado algo malo, porque a veces tenemos un Dios, y sí, siempre es bueno, no. Dios también es fuego que consume. Entonces, miramos la noticia y decís, wow, Dios, si uno de nosotros, y yo creo que acá hay varias personas que hemos encontrado la gracia de Dios, que hace que Dios todavía no mande todos los juicios que tiene planeado para este mundo. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. ¿Qué significa? Algún día Dios dirá, hasta acá llegamos,
se llevará la iglesia y después vendrán grandes problemas y situaciones en este mundo. Pero no es la única madre que quiero hacer referencia. Tengo también acá el caso de Sara. ¿Madre de qué? De una nación. Porque a través de ella se estaba gestando el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo de Israel, ¿quién iba a venir? Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la nombro a ella? Porque es la madre de los imposibles. 90 años tenía cuando tuvo a su hijo. ¿Sí? Demostrando que en definitiva, lo que a veces uno en nuestra mente decimos no es posible, para Dios es posible. Las dificultades que enfrentamos, las situaciones o las adversidades que cada uno de nosotros tiene que enfrentar en su diario vivir. Entender que Sara representa también los sueños rotos en nuestras vidas. Los sueños que en algún momento lo esperamos por 1 año, 2 años y no lo estás viendo. Sin embargo, esta mujer, a su debido tiempo, el tiempo de Dios, no el nuestro, a los 90 años demostró que para Dios no hay imposibles. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que Dios haga cosas que hoy parecen imposibles que fueran a suceder, pero que Él opera? Hablando de la tercera que tengo acá, Jocabed. Y ahí muchos dicen, ¿y quién es esta? La madre de Moisés. ¿Qué caracteriza? Por su valentía, por su sacrificio. Arriesgando su vida para salvar a su hijo, colocándolo en una cuna que iba a rodar por el Nilo. Y nosotros, como madres o padres que somos, que muchos de acá tenemos descendencia, ¿cuánto hacemos por nuestros hijos? Estaba destinado Moisés a morir porque el edicto real era, en un tiempo donde los derechos humanos no existían. Yo hago mucho énfasis en eso porque vivimos en un tiempo de que todo tiene derecho, todo tiene derecho. Mirá la historia y te vas a dar cuenta que eso surge recién a partir del año 1800, 1900. Antes no existían derechos. El rey había dictaminado que todo hijo hebreo tenía que ser muerto, pero ella expuso su vida escondiéndolo hasta que llegó el punto que ese niño no podía ser más escondido. Y sin embargo, ¿qué hizo? Lo pongo en un lugar y bueno, que Dios lo cuide. Y mandó a su hija que lo vaya mirando a ver por dónde va ese niño. Esta mujer significa todos aquellos que nos esforzamos por nuestra descendencia, para que crezcan, para que puedan desarrollarse, para que en definitiva puedan vivir. Vivir no solo es respirar, vivir es hacer que nuestros sueños se hagan realidades. Vivir de alguna manera también que es que nuestros anhelos con nuestro esfuerzo y con la ayuda de Dios se transformen en realidad. Esta mujer que anhelaba de su hijo, que viviera, nada más. Pero Dios tenía un plan muy grande, porque a consecuencia de eso, ese niño, Moisés, terminó en el palacio real, viviendo donde era lo mejor y la opulencia del mundo antiguo. 2 mujeres más del Antiguo Testamento que quiero hacer mención por su perseverancia, por su angustia, es la de Ana, que le pidió un niño a Dios en medio de la angustia. Porque en la antigüedad no tener un hijo era símbolo de ¿qué? De castigo, de que algo habías hecho malo. Y esta mujer se le reían porque no tenía hijo. Y ella se fue, ¿a dónde? Al templo a orar, por decirlo de alguna manera, porque en aquel entonces no era el templo, sino que era el lugar donde habían creado en el desierto. Cuando se pone a orar, esa angustia tan grande, esa angustia que le hace balbucear de alguna manera palabras, llega el sacerdote y ¿qué le dice? Estás borracha, mujer, andate para tu casa y después vení. ¿Cuántas veces en nuestras angustias o nuestra desesperación, en nuestra oración, la gente no comprende lo que nos está pasando? Y piensan, este está borracho. O como muchas veces nosotros por ser cristianos, la gente que nos dice, te falta un tornillo, estás loco. Pero sigamos orando.
y permaneciendo en Dios, creyendo que Dios tiene cosas importantes. Pero ¿sabe lo que hace esta mujer? En esa oración le dice a Dios, si vos me vas a dar un hijo, cuando sean grandes yo te lo voy a consagrar y te lo voy a entregar a él. Y cuando ese niño creció, no tuvo objeción de cumplir las promesas que le hizo a Dios. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros le prometemos cosas a Dios que se las lleva las palabras el viento? Ay, Dios, si me bendecís. Pero mis hermanos, seamos como el ejemplo de Ana. De esta madre que no escatimó a su hijo, dijo, lo voy a poner en el templo. Y ustedes saben la historia, ese niño se transformó en un gobernante, en alguien especial, en alguien que Dios lo usaba porque podía escuchar la voz de Dios. ¿Con qué empezó? Con una oración y el cumplimiento de una promesa. Que siempre le podamos prometer a Dios y cumplir. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Mejor no hablas la boca si no vas a cumplir tu promesa. Mejor no digas nada, porque no tenés obligación de decir. Ana no tenía obligación de decirle, ay, si me lo das yo te lo voy a entregar. Señor, dámelo y listo. Pero cuando abrimos nuestra boca ante Dios, cumplamos nuestras promesas. Porque después Dios, ¿qué pasa? Se enoja con nosotros. Porque no cumplimos. La otra historia de madres es la de Agar. Una mujer que perseveró en la soledad, siendo esclava, expulsada al desierto porque estaba todo bien mientras era el único hijo de Abraham, hasta que apareció el otro, hasta que apareció Isaac y dijeron, muchacha, andate. La expulsaron, la dejaron, pero en medio de esa soledad de una madre, cuidando a su hijo, queriéndose morir porque no había expectativas de vida, porque no había posibilidad de desarrollo, crecer, Dios manda un ángel y le habla y diciéndole, de ese niño va a ser una nación. Una madre al cuidado de un hijo, transmitiendo valores, transmitiéndole proyectos. Pasemos al Nuevo Testamento para hablar de algunas madres y obviamente me tengo que referenciar a María. La madre de Jesús, reconocida por su confianza absoluta. A veces tenés que entender los contextos. Imagínate, Valeria, que venga Matilda, por poner un ejemplo, y que te diga, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién le puede creer? Nadie. Para colmo, si mirás los contextos, si mirás la antigüedad, una mujer que hubiera tenido relaciones fuera del matrimonio en el pueblo judío estaba constantemente expulsada, que a ser apedreada, o sea, ser muerta. Entonces tenés que entender que María, por más que hoy decimos, wow, tuvo a su hijo, y todo lo que tuvo que pensar en su mente, no es fácil. A nadie le creeríamos hoy si te viene y te dice, está embarazada del Espíritu Santo. Un ángel se me apareció, sí, un ángel, el vecino, el compañero de trabajo o lo que sea. Se llamaba ángel por casualidad, es lo que la gente piensa. María sufre con eso, pero aceptó el propósito, exponiendo su vida, a pesar de que tenía esa incertidumbre. Y sobre todo algo que le va a ocurrir 30 y pocos años después, la muerte de su hijo. Porque creo que de ninguno de nosotros, los que somos padres, la ley de la vida no es que nuestros hijos mueran antes que nosotros. ¿Y cuánta gente lleva el dolor en su corazón porque hoy le falta un hijo? O porque su hijo lo abandonó, que es muchas veces más o menos el mismo sentimiento. Me dejó, se fue. María entiende eso, porque representa a esas mujeres que lloran por los hijos perdidos, por los que no están, por los que son tan importantes en una madre. Aunque a veces, como los que peinamos canas, era porque nuestros hijos se casaron, hicieron su vida y ya no están con nosotros. Y los domingos, cuando se reúne la familia, decimos, wow, cómo me gustaría que estuvieran mis hijos. Aquellos que tenemos la bendición de tenernos en nuestras casas, disfrutémoslo. Porque tarde o temprano, como el pájaro,
levantan vuelo y se van. Es la ley de la vida, la Biblia lo dice. Dejarás a tu madre y a tu padre y formarás una nueva familia. Hablar de madres también marcadas por Dios es hablar de Isabel, la madre de Juan el Bautista. Al igual que Sara concibió en la vejez. Pero su apoyo fue fundamental, porque ella lo que hizo, sabía que él tenía que cumplir un propósito de Dios. Lo forjó, lo ayudó, estuvo con él. Hasta que él después decidió irse al desierto, vestirse de manera un poco distinta a la que se vestía todo el mundo y traer un mensaje de arrepentimiento. Somos muchas veces en nuestras vivencias lo que hemos tomado de nuestras madres, de nuestros padres. Si miramos tiempos atrás, el concepto de familia era el padre salía a trabajar y las madres eran las que criaban los niños. Hoy esos conceptos están cambiando, son transformados. Ya las madres, los padres están siendo a trabajar. ¿Y quién termina cuidando a nuestros niños? Los abuelos, un CAIF, un jardín, alguien que está en el hogar, y no es lo mismo. Y hoy nos encontramos con la realidad que vivimos. Porque nos falta ¿qué? El cariño de una madre, de un padre, que muchas veces están ausentes por las corridas de tengo que pagar la luz, el agua, el internet, y cada día tenemos más cuentas y más cosas y decimos, ¿hasta dónde? Pero hay un tercer ejemplo que quiero hablar de madres, y es el de Eunice y Loida, la madre de Timoteo. Mira, segunda de Timoteo 1:5 nos dice lo siguiente: me acuerdo de tu fe sincera, Pablo escribiéndole a Timoteo, pues la tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Y yo quiero hablar un poquito sobre esto, lo que le transmitimos a nuestros hijos. Porque estas dos mujeres, obviamente Loida se lo transmitió a Eunice y Eunice se lo transmitió a Timoteo. ¿Qué es lo que le estaban transmitiendo? La fe cristiana, la fe, la certeza de que hay un Dios, un modelo de vida, contracultura como hablé hace un tiempito atrás. Pero eso es lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. La enseñanza de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque ahí está la bendición. Porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos. De verdad, muchas veces pensamos, ay, si pudiera yo le dejaría a mis hijos una casa, le dejaría una cuenta bancaria, un auto. Pero ¿sabes qué? Le dejás la cuenta bancaria, te lo digo porque conocí a una de las hijas de los Saúl, más económicamente imposible, más allá del bien y del mal. Pero ¿sabés cómo terminó esa muchacha? Suicidándose. Porque a veces pensamos, ay, con la plata consigo todo. No. No es solo porque vivan en el cerro y no tengas economía que la gente se suicida. Los suicidios también ocurren en las clases de Positos, media, o de Carrasco o La Tahona, por hablar de algo más alto. Porque hay un vacío. ¿Y sabés lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos? El conocimiento de la palabra de Dios. Después dependerá de ellos si lo siguen o no, porque nosotros no estamos para imponer nada. Porque el único que convence de pecado y necesidad de Dios, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos llamados ¿a qué? A enseñar, a transmitir, pero no a decir, a imponer. Entonces, que podamos ser como estas dos mujeres, que su legado fue Timoteo. Una nueva generación de gente que le creía a Dios. Que podamos transmitir a todas las personas que hay un legado que podemos dejar hacia todos nuestros cercanos. Y es honrar a Dios, porque de ahí viene la bendición. Dentro de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento que trae una promesa consigo. Dice, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor Dios te da. Y uno dice,
Pero ¿y si mi madre fue un desastre? No es el caso mío, te vuelvo a decir, pero conozco gente que ha vivido con madres duras. Dice, no sabés la paliza que me daba mi madre. No sabés cómo la pasaba. ¿Verdad, Vanessa? Vanessa me dice, no, mira. No, mamá no pega mucho. No. Si lo dice públicamente, imagínate, llega a casa. Y Sandra, ¿cómo vas a decir eso en la iglesia? No pisas más, Sandra. A Sandra que les cuento porque ustedes no la ven, pero a Sandra que le cuesta poco quedar colorada, ya quedó peor que rojo tomate. Pero de verdad, hay mucha gente que se encuentra con la realidad de decir, mi madre es muy mala, me abandonó, me maltrató, me golpeó. Pero más allá de eso, la Biblia nos insta que los tenemos que honrar. ¿Sí? Nos insta que tenemos que transmitir honra a nuestras madres y a nuestros padres por más que hayan sido lamentablemente muy malos. Porque hay una promesa de parte de Dios. El libro de Proverbios nos hace hincapié, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides las instrucciones de tu madre. En una Biblia que es en una cultura muy machista, siempre hay una referencia a la madre. Porque vuelvo a decir, muchos de nosotros nos hemos criado bajo el consejo y el cuidado de nuestras madres. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no tiene familia? Gracias a Dios creo que acá todos tienen, salvo los que son más jóvenes. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Y con eso es importante. A la mujer sin hijos se le da una familia y la transforma en una madre feliz. Y quiero decir algo importante, como iglesia somos familia. Si no tenés un hijo porque tu hijo se fue, porque ya sigue su camino y rara vez te dice, bueno, hoy aparecen todos los hijos a la madre a saludar, a darle un beso, a comer, y todo el resto del año siguen su vida. Que sepas que aquí en la iglesia somos familia, para contener, para estar y para desarrollar. Para terminar esto, para las madres, quiero dejar una frase que encontré por internet que me gustó mucho, que dice de la siguiente manera: Mujer Maravilla se escribe con M de mamá. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hace una madre? Ese esfuerzo, esas ganas de desarrollar. Así que bendecimos a las madres de manera especial.